Mundial. ¿Ya? Ya vimos todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ya dijimos que prácticamente quién fue el principal perdedor, Alemania. Alemania, ¿ya? ¿Quién fue el principal ganador? Estados Unidos, no sé. Ya, los principales ganadores son Gran La Unión Bretaña, Soviética. Francia, Francia. la Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos. Ya, pero veamos bien. ¿Quién creen que salió mejor beneficiado? ¿Francia o Estados Unidos? Dentro de los Estados ganadores Unidos. de la guerra. Estados Unidos, Estados Unidos. porque Francia tuvo que empezar a reconstruir, yo creo. Exactamente. La principal guerra fue ahí, pues. O sea, fue más allá. Claro, los países europeos ganan la guerra, pero podríamos decir que están súper mal porque prácticamente los bombardearon, están destruidos. Ya, la guerra fue en Europa. Entonces, como el gran ganador acá, el que va a salir más beneficiado va a ser Estados Unidos. Y por el otro lado va a ser la Unión Soviética. Y aquí tenemos que ver un poquito lo que estamos viendo, lo que les dije en la clase pasada. ¿Se acuerdan que el mundo antes estaba entre soviéticos, los liberalismos democráticos, capitalistas, y los totalitarismos? Estaban esas tres ideologías políticas. Acá, ya con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se eliminó a los totalitarismos fascistas, como el nazismo y el fascismo italiano. Es decir, estos totalitarismos se acabaron. Entonces ahora quedan dos. Los dos que se habían aliado, que era el comunismo soviético y el capitalismo estadounidense, se habían aliado para eliminar al fascismo y al nazismo. Ahora no tienen un enemigo en común. ¿Qué es lo que puede pasar? Si ya no hay un enemigo en común, Van a, Pelea se entre van a ellos. empezar a pelear. Oye, van a empezar a pelear entre ellos. ¿Ya? Eso es súper importante porque ahora no tiene, no es lo mismo que... Voy a decir algo sobre lo que dijo la Martina, después lo voy a explicar, ¿ya? No hay un enemigo en común, así que ellos dos son los principales oponentes. A ver, una guerra se llama Guerra Fría, por prácticamente como dice la Martina, porque no es una guerra caliente donde se enfrenten los dos países a armas, frente a frente, uno contra otro, sino que se van a enfrentar de otras formas. Prácticamente no va a haber una guerra entre los dos países, ¿ya? Nunca va a haber una guerra, ¿ya? A ver, se denomina Guerra Fría al largo y complejo periodo transcurrido entre 1947 y 1991, es decir, hace 29 años. A ver, se caracteriza por un conflicto global, es decir, que va a englobar a todo el mundo, ¿ya? En lo que tiene que ver con lo político, lo económico y cultural, ¿ya? Es decir, va a ser una guerra que se va a enfocar en la economía, en la transmisión de ideas políticas y en la transmisión de cultura, ¿ya? Y va a ser liderado por dos bloques. Por un lado va a estar Estados Unidos y por el otro lado va a estar la Unión Soviética, ¿ya? Eso es muy importante. A ver, estos dos países habían formado antes lo que era la alianza contra los nazis, ¿ya? Y ahora que no estaban los nazis, no estaban los fascistas ni los nazis, ahora no tienen un enemigo en común. Entonces ahora los propios enemigos van a ser ellos mismos. Principalmente porque van a ser las dos potencias que van a salir como gran victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? ¿Y por qué se llama Guerra Fría? Principalmente porque va a ser no una guerra directa entre ellos mismos. Nunca se van a disparar misiles, nunca va a haber un soviético pegándole a un estadounidense en guerra directamente, sino que se va a desarrollar a través de otros países. No fue una guerra directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que se va a hacer a través de otros países, a través de las competencias por la tecnología. Por eso les dije que vieran el documental de la carrera espacial que estaba en Netflix, que era ¿por qué el humano llegó a la Luna? ¿Por qué justo llegó en ese periodo a la Luna? porque están compitiendo o no. Porque estaban compitiendo. De hecho, la Unión Soviética la había ganado en todo Estados Unidos, ya había enviado al primer hombre al espacio, había enviado animales,
le había ganado en todo. Y eso significa que tenía una mejor tecnología y mejor tecnología de guerra. Y Estados Unidos, lo único que le quedaba, y la única forma de dar vuelta a esta batalla, era enviando a un humano a la Luna. Y en 1969 lo logra. Y ahí como que le va a ganar a la Unión Soviética en ese sentido. ¿Ya? Pero siempre tenemos que entender que se llama fría porque no es un conflicto directo, ¿ya? Sino que se va a hacer a través de otros países. Es decir, ideológicamente van a haber guerras, por ejemplo, en Corea. En Corea va a tener una guerra donde van a haber un sector comunista y un sector que va a ser capitalista. ¿Qué va a hacer? La Unión Soviética va a apoyar al sector comunista y Estados Unidos al sector capitalista. Y gracias a eso hay dos Coreas actualmente. Ven que hay una Corea del Norte comunista y una Corea del Sur que es capitalista. ¿Por qué? Porque eso ocurre en lo que es la Guerra Fría. ¿Ya? Van a empezar a ocurrir muchas de esas cosas que lo vamos a ver más adelante, pero eso es lo principal. ¿Ya? Ya. A ver, en esta imagen, ¿qué pueden ver? ¿Lo pueden escribir? ¿Desmutearse para decir? Eh, como yo lo veo, como un líder de la Unión Soviética y un Ya, líder de Estados Unidos, ya. arriba de un mundo, no sé, algo así. Exactamente es eso. Sería este como el tío Sam de Estados Unidos y un soviético. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Que el mundo se va a dividir en dos. Por un lado va a estar el lado este, casi siempre liderado por los comunistas, y el lado occidental liderado por Estados Unidos. Va a haber una polarización del mundo, es decir, el mundo se va a dividir en dos. El mundo comunista y el mundo capitalista. ¿Ya? Que es muy importante. Prácticamente así va a quedar el mundo. Todo lo rojo o rosado, ¿qué sería? Los comunistas, ¿no? Comunista, y lo verde, Capitalistas. capitalista. Si nosotros vemos acá, los rosados serían los países aliados de la Unión Soviética y los verdes serían los países aliados de Estados Unidos. ¿Ya? Acá, ¿qué continente es este? Europa. Europa. ¿Ya? ¿Qué pasa con Europa? Está con los capitalistas, pero está cerca de los comunistas, ¿no? Está completamente con los capitalistas, ¿no? Sí, pero Por, igual tiene partes que apoyan a los capitalistas. exactamente, Europa queda dividida por la mitad. Y es lo que se conoce como Europa del Este y Europa Occidental. ¿Ya? Ya. ¿Qué vemos en esta caricatura? ¿Quiénes están peleando? Los ¿Qué? capitalistas con los soviéticos. Con los comunistas. ¿Pero qué tienen de escudo, por ejemplo? Los continentes. Sudamérica y África. Sudamérica y África. Es decir, se estaban peleando con otros, de alguna forma, continentes. Por ejemplo, acá está Sudamérica y acá está Asia, no es África. ¿Ya? Creo que es Asia. Que aquí está la India. ¿Ya? Entonces se van a ir peleando por continentes. ¿Ya? No va a ser una pelea entre ellos dos que, por ejemplo, Estados Unidos le mande misiles a la Unión Soviética, ni que la Unión Soviética le mande misiles y se peleen, sino que se van a pelear por otros continentes. ¿Ya? Ejemplo, ¿Chile se pudo haber afectado en esta guerra o no? ¿Creen que Chile tuvo? ¿En qué momento de la historia chilena? ¿En qué momento creen que se enfrentan los comunistas con los capitalistas en la historia chilena? En 1973 principalmente, cuando hay una intervención de Estados Unidos para sacar lo que es el socialismo en Chile. ¿Ya? Entonces son en todos los continentes que va a suceder esto. Ya, a ver, esta imagen también es buena. ¿Qué vemos acá? En esta Cohete. imagen. Ya, Estaba viendo. son los líderes de los diferentes países, ¿ya? Soviéticos,
y estadounidenses, perdón, pero que están haciendo como un gallito. Es decir, quién tiene más fuerza, pero ¿dónde están sentados? Encima de cohete. Ya. ¿Por qué estos países no de alguna forma se empiezan a tirar misiles entre ellos mismos? Por lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan cómo terminaba la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó con Japón? ¿Se acuerdan de las bombas? Ya. Las bombas fueron un impacto para prácticamente todo el mundo. Entonces aquí vemos en esta imagen que los dos tienen de alguna forma, se están amenazando constantemente con apretar una bomba. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está haciendo acá? Un botón que va a hacer explotar esta bomba. Y el otro está haciendo lo mismo con la otra bomba. Acá es lo que se conoce como el miedo a la destrucción mutua. ¿Qué pasa si hay una guerra entre los dos países, la Unión Soviética y Estados Unidos? Prácticamente el mundo quedaría destrozado. ¿Por qué? Porque todos estos dos países tienen bombas atómicas, por ejemplo. Imagínense, le tiran una bomba atómica a la Unión Soviética. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué va a hacer la Unión Soviética? ¿Cómo le va a responder a Estados Unidos con una bomba atómica? Con otra bomba Con atómica. otra bomba atómica. ¿Qué va a hacer Estados Unidos después? Otra. Otra y otra y otra y otra y otra. Entonces, ese miedo a lo que se conoce como destrucción mutua o la destrucción del mundo va a hacer que estos países nunca se ataquen directamente, sino que se estén atacando a través de otros países o tirando indirectas o discutiendo por quién llega primero a la luna o quién llega al espacio, haciendo competencias por quién es mejor. ¿Ya? Y esto es súper importante porque veamos en el cine. ¿Han visto películas de, por ejemplo, James Bond? ¿O Rambo, esas películas gringas? Díganme que sí, por lo menos. ¿Han visto alguna vez alguna película de esas? ¿Quién es el malo siempre? ¿Cómo habla el malo? Habla ruso. Habla ruso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cine fue una forma de pelear. No sé si alguien ha visto Rocky, que en Rocky 3 creo que es, que tiene que pelear Rocky contra un ruso. En la Sí. 4, profe. ¿Ya? Casi siempre Bravo. Donde matan a Apolo Creed. Sí. Ya, bueno, y lo mata el ruso, creo, no me acuerdo quién lo mataba. Sí, bueno, Ya. el ruso. Esa era una forma de pelear. ¿Ya? Es decir, para no pelear directamente, como en estas bombas, se hacían peleas en otro sentido. Por ejemplo, quién llegaba primero a la luna, quién tira primero al hombre al espacio, quién tenía más influencia en otros países, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tenía el cine. Entonces, siempre el malo en todas las películas era un ruso, o hablaba ruso. Ya, a ver, esto es muy importante, porque ¿qué va a ocurrir después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene que ver con la Guerra Fría? Es la Conferencia de Yalta, que tiene que ver con la división de Alemania. Alemania, como fue la gran perdedora, no va a dejar que se gobierne solo ni nada, sino que se va a dividir en 4 partes. ¿Ya? Y cada una va a ser dominada por una potencia ganadora de la Segunda Guerra Mundial, que sería la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Ya que Francia no era la gran potencia porque todos nos dimos cuenta que Francia había sido destruida. Pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos, Reino Unido y Francia van a ser aliadas. Entonces prácticamente lo que va a ocurrir es que Alemania va a quedar dividido en 2. ¿Ya? Y además, ¿qué va a ocurrir con las otras partes de Europa que fueron destruidas o fueron afectadas por la guerra? Se van a repartir en áreas de influencia. ¿Ya? Es decir, áreas que van a estar influenciadas por Estados Unidos y áreas que van a estar influenciadas por la Unión Soviética. Esto va a ser muy importante porque prácticamente Europa va a quedar dividida en los ganadores de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y como Reino Unido y Estados Unidos eran aliados, va a quedar dividido entre lo que son los aliados de Estados Unidos y los aliados soviéticos. ¿Claro esto? ¿Ya? Sí. A ver, prácticamente va a existir 2 tipos de Europa. La Europa occidental, que va a ser la Europa capitalista, donde va a estar Inglaterra, Francia y Alemania occidental.
Y por otro lado va a estar la Europa Oriental, o Europa del Este, que va a ser la Europa socialista, donde va a estar la Unión Soviética, Polonia, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Albania, Yugoslavia y Alemania Oriental, ¿ya? Y otros países que se van a mantener neutrales como Suiza y Suecia. Pero por ejemplo Finlandia también parte queda. Entonces, Europa va a quedar dividido en dos. Por el lado va a estar el este, influenciado totalmente por la Unión Soviética, y el oeste, influenciado por Estados Unidos, capitalista. ¿Ya? Eso tenemos que tener claro, que Europa después de la Segunda Guerra Mundial no va a ser la misma, sino que va a quedar dividida en la Europa capitalista y la Europa comunista. Europa capitalista, que se conoce como Europa Occidental, y Europa comunista o del Este, que se conoce como Europa Oriental. ¿Ya? Y aquí vamos a ver a los tres líderes de las potencias. Por un lado está el líder soviético, que es Stalin. ¿Se dan cuenta que es Stalin o no? ¿Sí o no? Sí, ahí está el bigotito, ¿ya? ¿Cuándo muere Diogo? Que se muere próximamente, muere como en 1952, por ahí creo, 56. Está Harry Truman, que es el presidente de Estados Unidos, ¿ya? Y Churchill, que es el primer ministro de Gran Bretaña, que este es un personaje muy importante, ¿ya? Y aquí se están dando la mano y acá están sentados repartiéndose lo que es Europa, ¿ya? O sus áreas de influencia. Súper importante estos tres líderes, Churchill, Stalin y Truman. ¿Ya? Ya. A ver, tenemos que darnos cuenta que después de la Segunda Guerra, ya los países van a decir, ya, tenemos que, prácticamente ya acabamos nuestro enemigo en común, ahora nos queda eliminar prácticamente con los otros. Por un lado estaba Truman, de Estados Unidos, que quería, de alguna forma, evitar la influencia o que el comunismo se siguiera expandiendo, y por otro lado estaba Stalin, que quería expandir lo que era el comunismo, ¿ya? Entonces, la Unión Soviética decía que la organización política del mundo debería dirigirse por el Estado para que garantizara la igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Es decir, expandir el socialismo por el mundo. Mientras Estados Unidos quería detener al comunismo o socialismo. ¿Ya? Acá está. Estados Unidos quería ser guiado por una ideología capitalista. Súper importante eso. ¿Ya? Ya, a ver. Entonces, el concepto de la Guerra Fría principalmente se designa porque después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial, estas dos potencias ahora se transforman en enemigas, ¿ya? Principalmente porque son ideologías completamente opuestas. ¿Ya? Una ideología que es capitalista, liderada por Estados Unidos, y una ideología socialista comunista liderada por la Unión Soviética. Y aquí está la respuesta a lo que dijo la Martina. ¿Por qué es una guerra fría? La idea es que no se convierta en una guerra caliente, ¿ya? Que sería una guerra con armas nucleares. ¿Ya? ¿Por qué? Imagínense una bomba nuclear de nuevo, pasa lo que les dije, se tiran bombas entre ellos, el mundo quedaría destruido, ¿ya? Y principalmente porque ustedes vieron la imagen de la bomba atómica que se la tiraron a los japoneses. Ya no quieren evitar eso. ¿Ya? ¿Ustedes saben cuántas bombas atómicas se han tirado? No. Ya, se han tirado más de 2 en realidad. 2 a población. Ya, pero por ejemplo, los franceses hicieron muchas pruebas atómicas. ¿Alguien ha visto Bob Esponja? ¿Ya? ¿Por qué Bob Esponja habla? No sé. ¿Ya? Se supone que en la zona donde vive Bob Esponja se hicieron muchas pruebas de bombas atómicas, principalmente los franceses, en el atolón de Bikini, por eso se llama fondo de Bikini, ¿ya? Y la radiación hizo que los animales hablaran, ¿ya? Dato... Por eso hablamos. Sí, por eso hablan. Porque las pruebas... Hablamos. No, los Bob Esponja. ¿Ya? No. A ver, importante Increíble.
entender la doctrina Truman, ¿ya? La doctrina Truman fue creada por Harry Truman, presidente de Estados Unidos, que fue la idea de evitar que el comunismo se expandiera, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer Truman? Va a de alguna forma va a hacer que políticas exteriores anticomunistas, ¿ya? Por ejemplo, va a perseguir a los partidos comunistas en su país, ¿ya? Va a hacer que en otros países evitar que el comunismo se expanda. ¿Cómo lo va a hacer? Con el Plan Marshall, ¿ya? El Plan Marshall, que es súper importante, va a ser el plan de reconstrucción de Europa. Es decir, ¿qué les va a decir Truman? Con Marshall, que era su secretario de Estado, le van a decir, ya, nosotros queremos que Europa sea capitalista. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el Plan Marshall. Vamos a ayudar a reconstruir Europa. Y para eso vamos a entregar 13.000 millones de dólares para reconstruir Europa. Entonces todos los países que acepten de alguna forma van a estar aceptando la influencia de Estados Unidos. Y con eso Truman va a evitar que el comunismo llegue a esos países. Los principales países que van a aceptar esto van a ser Francia, todos los que son los países del área occidental, Italia. ¿Ya? Van a aceptar esta ayuda económica de Estados Unidos, que va a ser el Plan Marshall, que es el programa para recuperación económica y restauración de Europa. Es decir, Estados Unidos les va a pasar plata, les va a prestar plata a lo que serían a los europeos para reconstruir Europa. ¿Ya? Y con esto, evitar que el comunismo llegue a Europa, ¿ya? Y que sino que se expanda solamente el capitalismo. ¿Ya? Ese es un término. El otro concepto es el término cortina de hierro, ¿ya? Que va a ser un término acuñado por Winston Churchill, que era este personaje, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Va a decir que prácticamente Europa quedó dividido en dos, ¿ya? Y que va a haber como una cortina de hierro ideológica que va a dividir Europa en dos, ¿ya? La Europa capitalista de esta zona y la Europa comunista, toda esta zona, ¿ya? Y que prácticamente va a pasar por Alemania lo que sería toda esta línea. Entonces aquí vemos como un muro que va a dividir las dos Europas, ¿ya? Es una metáfora, no es que sea realmente así, sino que acá vemos que, por ejemplo, Alemania está dividido en dos, pero aquí los otros países, por ejemplo, Hungría va a ser parte capitalista, o sea, comunista, entonces esa frontera va a ser comunista. Entonces va a haber una frontera ideológica que va a dividir Europa, en la Europa comunista y la Europa capitalista. No va a haber un muro literalmente de hierro, pero es un muro ideológico, ¿ya? Ese muro ideológico pues se va a ver representado por lo que es el muro de Berlín, ¿ya? Pero la cortina de hierro es prácticamente la metáfora que se utiliza, ¿ya? Aquí también lo vemos. Se llama cortina de hierro o telón de acero, ¿ya? Los países, Checoslovaquia, Hungría, parte capitalista, Alemania occidental, o sea, parte comunista y Alemania occidental, capitalista, Italia capitalista, ¿ven? Es un muro. Y aquí vemos que hay dos Alemanias, una Alemania comunista, liderada por la Unión Soviética, y una Alemania capitalista, apoyada por los países capitalistas. Ya, como si se dieron cuenta, Alemania está dividida en dos. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber una parte administrada por lo que es la Unión Soviética, que es el lado oriental, y el lado occidental va a estar apoyado y liderado por los países capitalistas. ¿Qué va a ocurrir? Mucha gente del lado oriental se va a escapar al lado capitalista. Entonces, ¿qué va a hacer la Unión Soviética y la Alemania oriental? Van a crear un muro en Berlín que va a dividir a la ciudad en dos. Es decir, el área capitalista y el área comunista. Y ese muro no se va a poder pasar, por lo tanto muchas familias se van a quedar divididas, ¿ya? Y van a quedar divididas prácticamente 30 años. Unas que se quedaron en el lado occidental
capitalistas y unos que quedan en el lado oriental. Esta es como la puesta física de lo que se conoce como el muro de hierro, ¿ya? El muro de Berlín era la división entre los capitalistas y los comunistas. Uno iba para el lado del muro oriental y estaba el comunismo, y otro iba para el muro del lado occidental y estaba el capitalismo. Entonces, por ejemplo, el McDonald's, ¿dónde se podría poner? Si en Alemania. ¿En qué lado? Capitalista. En el capitalista. Solo podría haber estado en el occidental. Y no podría haber un McDonald's aquí. Y al otro lado no podía haber McDonald's. Era un Estaba- McDonald's. ¿Ya? Es un ejemplo tonto, pero... O la Coca-Cola. ¿Ya? Ya, lo que vamos a hacer ahora es un concurso. ¿Ya? ¿Todos pueden abrir ese link? Sí, todos pueden abrir ese link. A ver, es un concurso de preguntas. Después va a haber una tabla que les va a dar puntos. El que saca más puntos, los dos que saquen más puntos, porque ya son 2 cursos, van a tener 5 décimas para la próxima prueba. ¿Ya? ¿Se entendió? Dale. Ya. ¿Todos pudieron abrirlo? ¿Hacemos el tiro? Sí, al tiro. Ya la abrí, ya la abrí. Ya, pongan su nombre. Dale, dale. Ya, cada uno ponga su nombre. Después yo voy a revisar quiénes sacan y me dicen cuánto puntaje sacaron en el chat. ¿Ya? Pueden activar sus cámaras para yo verlos mientras hacen su actividad y reírme.